Día. Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy estamos arrancando el curso de poderes. Varios de los alumnos de este semestre nos vimos el semestre pasado. La mecánica de este curso es muy similar, les diría la misma que el curso de garantías. Así que esta clase era un poco como para transmitirles esa tranquilidad respecto de la organización. Vamos a tener sucesivas clases sincrónicas en las que vamos a tocar algunos temas específicos del programa. Vamos a tener un examen parcial que va a ser multiple choice, igual que en el caso de garantías, se va a tener un recuperatorio. Va a haber 3 trabajos prácticos. Los primeros 2 trabajos prácticos que vamos a subir no van a ser obligatorios ni condición de regularidad de la materia, con lo que si bien nosotros recomendamos hacerlos, su no realización no va a alterar en nada su regularidad o su promedio general de notas de la materia. Sí vamos a subir un tercer trabajo práctico que va a ser en una fecha cercana al parcial. A veces sucede que es entre el parcial y el recuperatorio, a veces después del recuperatorio, pero depende también mucho de las fechas que nos va pasando la facultad para los exámenes. Pero bueno, háganse la idea de que hacia el final del curso va a aparecer en un momento la publicación del tercer trabajo práctico, del obligatorio, y en ese van a tener seguramente alrededor de una semana para realizarlo desde el momento de su publicación. Ya el semestre pasado nos pasó y en años anteriores nos pasó que alumnos no presentan el trabajo práctico, y les diría que como cátedra es el motivo que menos nos gusta para dejar a un alumno libre, ¿no? Porque los temas son sencillos de abordar, no les requiere una gran carga de tiempo la realización, y entrando a internet con cierta periodicidad no se les va a escapar, y como hay un colchón de tiempo para su realización, si por una de esas cosas se enfermaran, les surgiera un viaje, se cayera internet en el lugar que viven, siempre van a contar con un plazo para realizarlo, que ese plazo establecido es el único plazo de presentación. Con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Si ustedes ven que tienen 10 días, trátenlo, si pudieron entrar a internet y verlo, en hacerlo inmediatamente, ese mismo día que vieron el ejercicio o al día siguiente, cosa de que no lo dejen para el final, porque para el final se pueden haber enfermado, pueden haber tenido un nacimiento, pueden haber tenido algún problema familiar, pueden haber tenido un problema laboral, puede haber habido problemas de internet, pero es un colchón de días. Ustedes administranlo de la manera más responsable. Si tienen la certeza de que van a tener internet, de que no se van a enfermar, de que no le va a pasar nada a ningún pariente, ni van a tener ningún problema laboral, aquellos que trabajan, déjenlo para el final y preséntenlo antes del vencimiento y va a estar perfecto. Lo que sí les decimos, dado que no es una instancia de revisión, que se puede presentar tardíamente el trabajo práctico o hacer un trabajo complementario como para regularizar esa no presentación del tercer trabajo práctico, tómenlo con la seriedad del caso, porque un examen, sea el examen parcial o el examen final, tiene otras instancias para rendirlos. Les va mal en el parcial, pueden ir al recuperatorio. Les va mal en una mesa de final, se pueden presentar de nuevo. Pero si no presentan el tercer trabajo práctico, se quedan libres. Entonces, ese tercer trabajo práctico, que va a ser algo muy sencillo de realizar, por favor, háganlo ni bien lo vean publicado, pensando siempre que va a ser
en una fecha próxima al parcial, probablemente después del parcial, pero puede ser antes del recuperatorio o después del recuperatorio, pero por ahí, porque después nosotros tenemos que corregirlos y después ustedes necesitan tener las condiciones de regularidad para poder inscribirse, con lo que ahí se nos achican los plazos también a nosotros como cátedra para la revisión, y las comisiones a veces son muy numerosas. Este semestre no sé cuántos somos en la comisión, pero bueno, seguramente es numerosa. Entonces, eso también nos lleva tiempo de corrección. Y la corrección es aprobado o desaprobado. Con lo que, más allá de la recomendación lógica para rendir el parcial y para rendir el recuperatorio, el final, tengan muy presente este tercer trabajo práctico que va a ser obligatorio y condición de regularidad. Me tomo estos minutos iniciales para enfatizarlo, porque créase o no, como les decía, en el semestre anterior y en años anteriores hay alumnos que no lo presentan o lo presentan tardíamente y salen con, no les voy a decir excusas, pero con argumentos o plantean situaciones de excepción que como cátedra entendemos que no corresponde a ese lugar, y que además es una falta de respeto a todos aquellos compañeros que sí se tomaron el tiempo, sí lo hicieron, si tuvieron un problema de internet, se fueron a un lugar en el que pudieron conectarse y realizar el trabajo. Con lo que les pido responsabilidad en eso, porque, de nuevo, como cátedra nos duele mucho que un alumno quede libre por un motivo tan sonso. Distinto es el examen, que el examen, bueno, ya son cuestiones a desarrollar, ya es una cuestión de todo el semestre, que se hayan empapado de los temas de la materia. Respecto de eso, un poco también como los recomendamos en la primera parte de la materia de Derecho Constitucional, es lean la Constitución, ahora arranquen esta semana, este fin de semana, aprovechenlo para leer la Constitución de nuevo. Van a encontrar muchas cosas seguramente en esa lectura que no habían advertido en la primera parte, en la parte dogmática, que fue la que ya rindieron, y véanla en su relación ya con la parte orgánica, que es la segunda parte de la Constitución, que es en la que nos vamos a centrar ahora. Pero, como les dijimos también la otra vez, están muy relacionadas, y les diría que es un sano ejercicio, bueno, pensar el artículo primero de la Constitución, allá donde dice que adoptamos una forma de gobierno representativa, republicana y federal, verla cuando se van describiendo los distintos poderes en la segunda parte. O sea, cuando se habla de representativa, bueno, ver qué significa eso respecto del Poder Ejecutivo, qué significa eso respecto de cada una de las cámaras del Congreso, ver también qué significa respecto del Poder Judicial, esa representatividad. Ver la parte de federal, bueno, cómo están impregnados los poderes y atravesados de alguna manera por ese principio federal de nuestra Constitución, que bueno, es una manera de articular el poder compleja, que se va viendo las relaciones y se van justificando muchos de los artículos de la Constitución, de la parte orgánica, digo bien, cuando se van entendiendo esos principios que ya están consagrados en la primera parte. O sea que eso les diría que sea la primera manera de abordar esta materia de poderes, es volver a leer la Constitución entera. Y ahí van a tener, como les decía, instancias para repasar conceptos que ya vimos en el semestre pasado y para ir viendo puntos de contacto y viendo cómo se organizan los poderes en nuestra Constitución.
Entonces es una primera aproximación. Después de esa lectura, sí, ya pueden agarrar, les diría, el programa y ir avanzando como en cualquier materia, ¿no? Con la bibliografía que hayan seleccionado. La cátedra no tiene una preferencia, pero los temas que abordamos son los temas que aparecen en cualquier manual o tratado de derecho constitucional. Generalmente los libros están planteados en espejo con el articulado de la Constitución, o sea que si agarran una Constitución comentada, sin duda que van a ir viendo los conceptos artículo por artículo. Pero si agarran un manual clásico, digamos, de la materia, los temas de alguna manera están englobados en lo que son los capítulos y los artículos de la Constitución. O sea que el programa de alguna manera también acompaña lo que van a ir encontrando en la Constitución. Pero esa quisiera que sean las recomendaciones que tengan más presentes como líneas vectoras fundamentales de la materia para abordarla. Otro tema que nosotros consideramos muy importante y muy oportuno para los alumnos de Derecho Constitucional es la lectura de los diarios. Nosotros ya habrán visto que en la materia anterior hubo preguntas sobre temas de actualidad y es una mecánica que hemos tenido en los últimos, diría, 15 años de incorporar de preguntas sobre temas de actualidad en los que les damos generalmente la posibilidad de que elijan un tema que ustedes identificaron en una fecha próxima al examen particularmente relacionado con la materia y que puedan hacer un desarrollo jurídico no de titulares de diario, sino de un análisis de la valoración y por qué ustedes entienden que se relaciona con los temas de la materia, o por qué les sirvió ese tema como disparador para poder comprender algún tema, porque los temas de derecho constitucional son temas que se debaten en todo momento. En todo momento, la Constitución, al ser las reglas de juego del ordenamiento, de la convivencia en el país, tanto de los particulares como de los particulares con el Estado y del Estado en sí mismo, siempre surgen noticias, siempre surgen cuestiones de impacto entre provincias con la nación, siempre surgen cuestiones municipales con las provincias, siempre están surgiendo algunas crisis o noticias de los poderes, del Poder Ejecutivo en todo momento, les diría, y del Poder Legislativo a medida que van avanzando proyectos o que los proyectos toman estado parlamentario y se menciona cuestiones. Acá Mariana señala, bueno, con buen tino, hay cuestiones del derecho internacional que también impactan y nos permiten visualizar nuestros propios institutos en el tamiz de situaciones que se están viviendo afuera, sea cuestiones electorales generalmente, o a veces de división de poderes o de plazos de las autoridades en otros países y que nos permiten, bueno, de alguna manera mirar con una mirada un poco más crítica, más amplia, nuestros propios institutos, porque así como nosotros adoptamos nuestra Constitución, que tiene sus particularidades, cada país ha intentado resolver, y digo intentado resolver porque también nosotros creo hemos intentado resolver nuestra convivencia a partir del texto constitucional y los distintos países han hecho lo propio, pero lo resuelven con institutos a veces similares, a veces diametralmente distintos, a veces con puntos convergentes, que permiten claras analogías. Bueno, eso el derecho internacional les permite mucho. Y con esto aprovecho también para reiterarles otra cuestión que es muy importante para la técnica del ejercicio de la profesión al momento de argumentar jurídicamente, y en esto creería que hay unas clases subidas
tanto para el semestre anterior como en este semestre, creo que están subidas también, que tienen que ver con la argumentación jurídica y cómo un abogado de alguna manera defiende una posición jurídicamente, no como Doña Rosa tomando un café, sino como abogado defendiendo derechos o intereses de un cliente a una situación dada. En ese proceso ustedes van a ver, o es muy frecuente ver esta serie de elementos como son, bueno, citar una norma que avala la postura que uno está diciendo. Muchas veces las normas son claras, presentan principios contundentes, digamos, que no dan lugar a duda. Otras veces las normas no son claras y ya requieren un esfuerzo interpretativo. Pero bueno, ese primer argumento del que se valen los abogados es el de citar una norma. Yo creo que esto es así porque tengo de amparo esta norma que, bien entendida, me protege ante estas situaciones y yo encuadro en esa situación, entonces tengo esta norma. Ese es el primer razonamiento, citar derecho para defender una postura. Me paro acá porque tengo esta norma que me avala. Pero otras veces, bueno, es un problema interpretativo, y ahí cuando es un problema interpretativo, ahí hay que valerse de otros, porque el ejercicio de la abogacía, de alguna manera es un ejercicio de persuasión de otros, en este esfuerzo de convivencia, en el cual el juez es un tercero al que hay que convencer de que nuestra situación, nuestra posición es una y probablemente no es la que la contraparte está aduciendo que incurrimos. A partir de ahí, les decimos, presentamos las normas, a partir de los hechos que tuvimos, ¿no? En qué norma hay que encuadrarlo, y después las interpretaciones que pueden tener otros colegas, o sea, otros, digamos, bueno, uno quizás no es, pero en el ejercicio de profesión, pero sí citar autores en doctrina que opinen que nuestros hechos se encuadran en esas normas y no en otras. Y en eso apoyarnos en autores de doctrina que han opinado en ese sentido. Entonces, decir, bueno, yo digo que mi situación se le aplica esta norma, pero no porque soy un loco trasnochado que lo sostengo, sino porque también este autor y este autor sostienen este mismo criterio. Y bueno, eso refuerza la argumentación jurídica. Citar jurisprudencia, que es citar casos judiciales en los que se han ventilado temas similares, a veces análogos, o sea que no son exactamente lo mismo, pero parecieran que se pueden traspolar los principios sentados por ese caso, diciendo, bueno, acá tengo autores que opinan lo mismo que yo, y tengo casos judiciales que se han resuelto de esta manera. Bueno, todo eso es una manera de argumentar, ¿para qué? Para persuadir justamente al tercero imparcial y a la contraparte de que la posición nuestra no es arbitraria, no es caprichosa, sino que tiene sustento normativo e interpretativo. O sea, la gente cuando mira la norma, mira la conducta, la entiende para este lado. Pero, como ustedes saben, ya a esta altura, las interpretaciones de las normas, siempre en derecho, se abren de alguna manera en las dos bibliotecas, ¿no? Hay bibliotecas para decir una cosa y hay bibliotecas para decir otra. Bueno, así todo hay ciertos consensos, hay ciertas mayorías, que cuando uno está de ese lado, digamos, tiene más chances de persuadir. Cuando está en una posición minoritaria, bueno, a veces es más difícil, porque encontré un solo loco
que opine igual que yo cuando 50 opinan para el otro lado. Es más difícil convencer a otro, decir, bueno, yo soy el iluminado, este único que está acá es el único que entendió las cosas, y los otros 50 autores opinan confundidos. Bueno, puede pasar, pero ya es más difícil el ejercicio de persuasión. Bueno, en esos casos va a depender mucho también de la claridad con la que se presentan las ideas para poder persuadir. Si estoy en minoría, es sin duda un esfuerzo mayor el que tengo que hacer para argumentar. Y otro elemento que mencionábamos hace un ratito es la experiencia internacional, que de nuevo no son normas iguales a las nuestras, pero muchas veces son parecidas o permiten hacer el ejercicio de analogía. Y de ahí que es interesante también tener presente el derecho internacional para ver cómo se han resuelto en nuestros casos en otros lugares. Entonces a veces conseguimos normas que nos amparan, interpretaciones que nos amparan, casos judiciales que siguen ese mismo criterio y además podemos reforzarlo con experiencias en el extranjero que también avalan que, ya les diría que con un sentido de justicia, es un principio reconocido internacionalmente. Bueno, eso es un elemento muy fuerte de persuasión. Así que esto ténganlo presente porque a veces uno está tan enfocado en el programa, está tan enfocado en el poco tiempo que tiene para preparar la materia, que no llega a vislumbrar, bueno, la importancia que tiene poder estudiar consultando distintos autores, porque les va a pasar, ustedes cuando vayan tratando de comprender distintos institutos de la materia, algún autor va a ser claro en el desarrollo del tema, quizás se encuentran con ese mismo autor en otro tema que les dice, che, medio pobrona la explicación, no me quedó claro. Eso lo saben ustedes, digamos. Ustedes mismos son los que saben si les quedó claro o no les quedó claro lo que están estudiando. Bueno, en ese caso, la recomendación de consultar otros autores es mayor. Tengan también presente que la honestidad de los autores no siempre es muy clara, no bajan todas las cartas y presentan ciertas interpretaciones o ciertas ideas como que son las únicas posibles y bueno, nos inducen a pensar que la única interpretación posible es esa que está hablando el autor. En textos jurídicos, ya sea nota al pie de página o ya sea como capítulos específicos, es de buen estilo presentar las ideas propias del autor y además decir, bueno, y esta gente opina distinto, cosa de al lector jurídico que no es un lector de novelas policiales ni de novelas románticas, sino que es un profesional que ejerce la profesión a partir de la interpretación de normas. Bueno, consulta un libro jurídico para orientarse. Obviamente ningún libro, o es muy poco frecuente encontrar en un libro justo el caso que se nos presenta. Siempre son casos, en el mejor de los casos, parecidos. Pero bueno, si el autor habla como si es la única autoridad en el tema, bueno, nos podemos quedar con una visión sesgada. Y si ese mismo autor que ya estudió el tema antes que nosotros, ya nos da pie, por más que no lo desarrolle, pero ya nos menciona, acá tal autor va para otro lado, tal otro autor va para otro lado, esta jurisprudencia va para otro lado, a veces vieja, a veces reciente, bueno, nos da un camino, nos invita a recorrer un camino que nos puede ser de mucha utilidad, al momento de prepararnos para defender nuestro caso. Porque estoy casi seguro que se los dije el semestre pasado, pero de alguna manera ustedes concíbanse como abogados que son boxeadores que se suben a un ring en el que del otro lado hay un abogado que también se estuvo entrenando para defender los intereses de su cliente. Entonces, si nosotros no hacemos los deberes, bueno,
corremos el riesgo de que el otro abogado de la contraparte sí lo haya hecho y como pasa en box, que nos dé un golpe knockout para el cual no estemos preparados. Y en eso se cifra gran parte de la responsabilidad profesional que tenemos, ¿no? de ir preparados. Que muchas veces no se trata de tener razón o un sentido último de justicia, en esto creo que también estuvimos hablando, porque hay casos, por ejemplo, no pagué un cheque y ese cheque no tenía fondos. Bueno, esas situaciones, de hecho, no es que tengo un justificativo, bueno, pero quizás los intereses que me quieren exigir son demasiado gravosos de acuerdo a lo que está entendiendo la jurisprudencia que puede exigirnos por un cheque sin fondos, por una deuda impaga. Entonces, bueno, ahí la defensa no va a pasar por negar que el cheque tenía o no tenía fondos, porque ya es una cuestión que quedó registrada en el banco, digamos, que no tenía fondos, sino que la defensa va a partir en hacer presentaciones oportunas en el juicio y probablemente sea reducir los intereses que esté solicitando la otra parte, que seguramente los pidió en exceso. Entonces nuestra defensa no va a pasar por negar hechos, sino porque ante esa situación no quede en una situación de indefensión nuestro cliente, porque si bien es deudor, no es deudor a una tasa usurera de intereses. Es deudor conforme lo entiende el ordenamiento jurídico o dentro del ordenamiento jurídico. Bueno, estas ideas creo que son muy importantes tener en cuenta. Yo ahora voy a leer en el chat que han escrito varias cosas, a ver si tomo las dudas. A ver, Juan, espera un momentito, que vamos a tratar de hacer esto por orden. Bueno, acá Mariana pone la modificación de la edad de imputabilidad. No sé en qué momento quiso decirlo, pero aprovecho para decirles otra cosa. Es muy frecuente, y por eso el primer mensaje que escribimos en el foro de novedades es darle unos tips para que tengan en cuenta para el momento de hacer participaciones en el foro, que el asunto en el que escriben y que después sus compañeros van a poder entrar y, bueno, aprender a partir de la discusión que se genere en el hilo de ese foro, de esa participación en el foro, ponen títulos como consulta, profe ayuda, urgente. Y eso la verdad que puede ser urgente, puede ser una consulta al profesor, pero no ayuda al uso del foro. Porque si un alumno hace esa consulta, uno sabe que la hizo él y sabe con el título que la llamó, pero no el resto. Y el foro es una herramienta colectiva para uso de todos y beneficio de todos. Entonces, cuando pongan el tema, de alguna manera, que ese título que ustedes elijan, que sirva para orientar a sus compañeros. O sea, tengo una duda respecto de los periodos presidenciales. Bueno, ese título ya es suficientemente claro como para el que no sabe qué hay ahí adentro. Si hace clic, seguramente va a encontrar alguna pregunta, que todavía no es eso del asunto, y alguna respuesta relativo a ese asunto. Después, al momento de hacer la pregunta, ya dentro de la participación o el comentario que quieran hacer, expliquen cómo viene ese contexto de la consulta y preferentemente den su opinión. Porque a veces dicen, de nuevo, vamos con este caso, periodos presidenciales. No entiendo periodos presidenciales. Bueno, ¿por qué no entiendo? No entiendo porque no lo leí, no entiendo porque quiero que me lo cuenten, así ya cuando me pongo a leer, ya llego con una base, un procesadito. O tengo alguna duda concreta, porque quizás el problema lo tienen sobre un aspecto puntual. Entonces, cuando hagan la pregunta,
pregúntenla con la oración completa y además blanqueen, que justamente es el momento, como ahora el aula de las clases, para preguntar las dudas, o sea, pero sin vergüenza. Peor es que salgan a ejercer la profesión teniendo esa duda. O sea, que si tienen dudas, plantéenlas, pero blanqueen y digan, mira, y para mí, después de lo que leí, consulté a este autor, me sigue sin quedar claro, y me parece que va por este lado. ¿Estoy entendiendo bien? Y ahí, bueno, se dará el debate enriquecedor dentro del foro, ya sea por lo que podamos aportar desde la cátedra o ustedes mismos que van a ir estudiando los mismos temas que puedan ir complementándose y enriqueciendo. A ver, para que sigo acá. Sigo en el chat. Buen día. A ver, acá... Fabián, espera un momento, por favor. Que estamos con el chat, vamos a resolver el chat y después pasamos, y creo que Juan había levantado la mano un momento antes. Acá cualquier postura puede ser valedera mientras no se contraponga con la Constitución. Bueno, esa oración puede ser correcta o puede ser demasiado amplia. Porque acá justamente es, bueno, ¿qué se contrapone con la Constitución, ¿no? Hay ciertos valores y hay ciertos principios de la Constitución y es cierto que las interpretaciones son bastante amplias, pero eso es lo bueno de alguna manera de recorrer un periodo constitucional como el que ya hemos recorrido. Ya nos permiten de alguna manera saber en muchos temas, desde ya que no en todos, pero en muchos temas cómo debemos abordar o cómo debemos interpretar o cómo es lo que se entiende. Porque esto es un poco también como el lenguaje. Para poder conversar tenemos que partir de un lenguaje común. Al momento de abordar la Constitución podemos hacer interpretaciones 100% originales, pero de alguna manera esas interpretaciones no pueden burlar lo que quisieron hacer los constituyentes y cómo se ha venido interpretando lo que quisieron hacer los constituyentes. Quizás en esas interpretaciones más extremas, quizás hay que ir hacia una reforma de la Constitución, que están previstas y hay procesos para eso, y no forzar excesivamente los principios de la Constitución, que si bien son generalidades, hay cierto consenso hacia dónde van. La jurisprudencia y la Corte Suprema todo el tiempo está haciendo un esfuerzo interpretativo, y esto pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en cualquier país, de cómo se tiene que entender, y muchas veces van a ver que los jueces, la mayoría opina de una manera y la minoría en el mismo votos, hay votos disidentes que opinan, o sea, unos blancos y otros negros, y hay veces grises. O sea que no es que hay últimas palabras, pero la interpretación se da dentro de ciertos carriles, y ya si la Constitución no lo permite, o la interpretación de la Constitución no lo permite, hay que ir hacia pedidos de reforma de la Constitución más que tirar en excesos intolerables, llamémosle, ¿no? Sigo con esto del chat y ya vamos con ustedes, así tenemos la última parte con Chao. Bueno, acá en temas de actualidad, por ejemplo, bueno, el tema de la imputabilidad es un tema, y ustedes, bueno, podrán decir desde la Constitución y desde los temas que están tocando en la Constitución, si es un tema pertinente, si no es pertinente, en qué se relaciona, qué derechos estarían de alguna manera en tensión ante la baja de la edad de imputabilidad. Son discusiones que las vamos a ir dando, y está perfecto que ustedes las vayan identificando en la Constitución. Todo esto que está, el proceso que está sucediendo en Estados Unidos, todo esto que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo en Israel. O sea, hay en las noticias de estos días internacionales, hay muchos elementos que nos permiten
ver, y mismo las noticias de estos días, que han tenido gran impacto, véanlas también con los anteojos del derecho constitucional de esta materia de poderes. O sea, todos estos escándalos que ha habido, bueno, cómo impactan en las fuerzas parlamentarias, ya sea para oponerse a leyes que impulsa el Poder Ejecutivo o sea para acompañar propuestas del Poder Ejecutivo. Acá no, en la cátedra vamos a tratar todo lo posible de no influir en posiciones personales que podamos tener sobre temas específicos y mucho menos de actualidad. Pero ustedes aprovechen, sí, viendo estos temas, a de alguna manera filtrar la realidad con mirada crítica jurídica. Y ahora sí, vamos a hablar en el orden. Juan primero, que levantó la mano, creo que después vino Fabián, y después está Antonella. Si vamos en ese orden y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para algunos otros. Juan, Hola, te escuchamos. ¿cómo están? Bueno, cortito, profe, en cuanto a la organización del Estado y en cuanto a la organización de la Corte, yo he notado que nuestra Corte tiene pocos miembros en cuanto al resto de las cortes de otros países, por ejemplo. Y se ha dado mucho el caso de ahora, después de la ley Bases, que se plantea mucho la inconstitucionalidad en cuanto al derecho laboral, por estas nuevas formas que se han creado de contratar gente, digamos. Pero la Corte entra en un grave problema que es que no, o sea, son miles y miles y miles y miles de causas, pero, claro, los miembros son pocos respecto del resto de las Cortes, ¿no? La pregunta es la siguiente, primero si esto amerita una reforma, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Y por qué nosotros tenemos tan pocos miembros con respecto al resto de las cortes, digamos? A ver, bueno, justamente estos son de los temas de actualidad de los que no opinaría. Pero sí les puedo decir que para argumentar, acá ven justamente un caso concreto, vos decís, yo miro la composición de la cantidad de los jueces de las Cortes Supremas de los distintos países limítrofes o de Estados Unidos, que fue el modelo que de alguna manera imitamos, o de experiencias europeas, digo, acá están faltando jueces. Bueno, ese es un argumento jurídico. Hoy tenemos la cantidad de jueces que tenemos, más allá de las vacancias, porque la historia argentina fue decantando y en su momento tuvimos más jueces, después se redujeron. La Corte, la Constitución nuestra no fija la cantidad de jueces y eso va cambiando como la cuestión de género también, que se ha incorporado al debate, sobre todo después de la reforma del 94, de la necesidad de contar no solo con jueces hombres, sino también con jueces mujeres. Hoy la composición, por cómo está, son puros varones, son de los que están en ejercicio, digamos, y hay todo un debate si ahora deberían incorporarse o no, e incluso hay un decreto que sostiene la necesidad de una composición no variopinta desde el sentido ideológico, sino variopinta desde la composición de varones y mujeres en la Corte Suprema. Y esto se está hablando mucho, se vino hablando mucho durante todo el año, sobre todo porque los dos candidatos que proponen el Ejecutivo son dos varones. Y sin duda hay personas que se oponen a esto y presentan sus argumentos. Yo creo que hoy la Corte es un tema que nos va a acompañar durante gran parte del semestre, seguro. O sea que es un buen ejemplo como para prestarle atención. No me piden a mí que les diga, porque creo que no me toca a mí decirles si es bueno o malo, si son pocos, si son muchos. Sí, lo que puedo decirles es, bueno, si tuviésemos más jueces, ¿vamos a resolver más casos, más jueces en la Corte Suprema? ¿O en realidad van a tardar más los fallos porque
se va a necesitar los votos y las opiniones de más personas. Porque ya hemos visto que la Corte no se expresa por unanimidad. Hay ciertas ocasiones que todos los jueces votan para el mismo lado, pero no diría que la regla es que haya votos en disidencia, alguno que vota distinto que sus pares. Bueno, cuanto más gente, estadísticamente, más opiniones, más riqueza de opiniones, bueno, y eso es un valor. Cada opinión de todos estos jueces son importantes. Y quizás las posiciones de minoría de hoy sean las posiciones de mayoría de mañana. En esto, con repasar jurisprudencia sobre cualquier tema, van a ver cómo han ido evolucionando la jurisprudencia y en muchos casos, yo no me acuerdo si, creo que sí, hablamos de Cine Callao en el semestre pasado. Ese paso, bueno, ahí hay posiciones que venían estando en minoría que se impusieron como mayoría. En esa mayor reglamentación, en esa mayor laxitud para considerar cuándo es razonable o no es razonable algo. Entonces, bueno, eso sucede en todo el tiempo. Bueno, si tenemos 9 jueces o tenemos 15 jueces en la Corte, siempre tratando de tener números impares, ¿no? Para que no se den situaciones de bloqueo en que hay, por ejemplo, 10 y tenemos 5 de un lado y 5 del otro, y entonces no se resolvió el caso. Se buscan números impares justamente para que alguno se sobreponga sobre el otro. Y quizás esas mayorías son ocasionales. O sea, si tenemos 9 jueces, también estadísticamente tenemos más chances de que haya una renovación más periódica de jueces de la Corte. O sea, no porque los nuevos se vayan yendo, sino porque hay más chances de que alguno se muera, de que alguno se jubile, de que alguno pierda interés en el ejercicio del cargo. Y eso va incorporando nuevas opiniones al concierto que ofrece la Corte. Entonces, queremos tener algo así tan cambiante porque cada vez que incorporamos uno, bueno, enriquecemos, pero damos de alguna manera inseguridad jurídica porque siempre está cambiando la composición, entonces nunca sabemos qué es lo que piensa la Corte, o preferimos que sea de alguna manera un colectivo estable de gente que en ciclos de una década, 2 décadas, que uno pueda vislumbrar para dónde van las opiniones. Entonces, si tenemos mucha gente, todo el tiempo se va a ir cambiando. Y como escoba nueva barre bien, todos los nuevos quieren darle su impronta y sus argumentos, y no necesariamente van a ser con lo que ya vienen pensando los demás jueces. Entonces, quizás eso hace ruido. Se los aporto no para darles posiciones, sino para mostrarles cómo los temas son complejos, cómo tienen pros, tienen contras, cómo a veces las soluciones son mantas cortas, queremos resolver una cuestión, pero estamos abriendo la puerta a otros problemas que quizás son menores o quizás tienen una gravedad institucional que mejor no transitarlos. Pero lo peor que podemos hacer es decir, bueno, vamos por acá porque pienso que esto es lo mejor y sin... o sea, perdiendo el bosque, ¿no? Mirando solo el árbol y perdiendo el bosque. Y esto en jurídico, no solo en cuestiones de nivel constitucional, sino en cuestiones del ámbito legal o municipal, a veces pasa mucho que se toman decisiones solo mirando el árbol y después se terminan lamentando los resultados o las sorpresas que fueron apareciendo, que fue por el ímpetu con lo que se dieron las decisiones. No sé, con Juan, con esto no te contesté, pero bueno, traté de tomar tu caso. Sí, igual sí me contestó, profe, gracias, porque sí, es cierto, no por sumar más jueces a la Corte va a ser una solución, es cierto, no lo había pensado de ese lugar. O sí, quizás sí. Quizás sí, porque decimos todo lo que tenemos ahora piensan cualquier cosa, entonces necesitamos otra gente para ver si esa gente piensa. Claro, depende del contexto. Desde los zapatos de cada uno, digamos, son las apreciaciones. Pero digo,
Yo digo, lo que vos trajiste a colación es interesante porque bueno, es justo esto que decíamos antes de la argumentación. Entre los elementos de persuasión de una idea, bueno, mirar qué hizo el resto y es una referencia. Porque acá no es que somos unos marcianos que estamos en Marte y una comunidad y somos los únicos que experimentamos esta situación. Bueno, hay otros países que tratan de resolver los mismos problemas, alcanzar una solución jurídica para un problema y que lo han resuelto. Entonces, bueno, a veces, y a veces temporalmente algo es bueno y deja de serlo, porque la dinámica de la propia sociedad le impone. Pero bueno, con esto cerramos, Juan. Vamos con Fabián, que sí había levantado la mano, el pobre Buenos días. No, son Buenos dos. días. Primero, lo de la Corte Suprema del tema del dinero de Buenos Aires, capital, digamos, de cada provincia, es una resolución buena. Digamos, de un lado escucha uno una cosa y el otro lado dice que es la devolución del dinero. Después lo de la inversión esta, que fueron, en lugar de ser todo Buenos Aires, pasa al interior, Río Negro, eso también, porque está federalizando el país. ¿O no? Sí, a ver, de nuevo, desde la cátedra no me va a tocar, o vamos a tratar de evitar estas situaciones. Te agradezco también el ejemplo dado, porque son temas que se están discutiendo hoy, y hoy la ciudad de Buenos Aires con la nación está en una tensa discusión sobre los fondos. Pero desde la cátedra lo que nos interesa es que ustedes logren identificar temas que claro, no más allá de la parte política y de la plata. Yo lo que pregunto son dos cosas totalmente federales, digamos, son cosas que en una jurisdicción y de otra. Claro. Después lo político es aparte. Pero por eso. Pero ahí, o sea, ver la identificación y decir, bueno, este tema se relaciona como estás haciendo, Fabián, no digo que no. Pero digo, o sea, yo no te voy a contestar quizás la pregunta de cómo lo veo yo. Yo lo que te voy a decir desde la cátedra, lo que nosotros les proponemos y queremos que así suceda en el foro y que ustedes mismos lo vayan generando a partir de noticias, probablemente, o de fallos que vayan saliendo, es, bueno, identificar estos argumentos, porque a mí como los temas de hoy, imagínense, ustedes se van a recibir, no sé, de acá a 3 años, 2 años, no sé cuánto les falta, o más tiempo. Los temas de actualidad de hoy, no sé si les van a acompañar por el resto de su vida profesional, pero sí nos interesa que la materia nuestra, que goza de una gran actualidad permanente, les permita identificar temas y analizarlos jurídicamente, diciendo, bueno, este señor que está acá está diciendo 3 cosas. La primera es una pavada atómica, no se sostiene, es para la gilada, llamémosle. La segunda es un argumento jurídico, medio endeble, pero es un argumento jurídico. Y la tercera es un argumento, sí, finalmente ese es un argumento de peso sólido. Del otro lado, bueno, tengo un señor que tiene 3 banderas, y esas 3 banderas pareciera que son 3 banderas jurídicamente interesantes. Y ahí terminamos, como cátedra. Como cátedra de que ustedes puedan identificar las posiciones, las tensiones, y esta posibilidad de distintos argumentos. Después, en lo fuero personal, ustedes, y si quieren nos tomamos, bueno, si pasan por acá, por Buenos Aires, nos reunimos, que con muchos alumnos en años anteriores nos hemos podido juntar, con todo gusto charlamos, y ahí sí, en la camaradería. No, si yo trabajo en la facultad. Trabajo en la facultad como abogado, así que calcula que este peloteo es todo el día. Trabajo en un lugar que son 5 más mis 2 jefes son abogados, rector y vicerrector, es un peloteo diario, porque encima te obligan a lectura diaria. La otra consulta del tema de la minoridad que salió, te explico por qué. Acá en Villa Mercedes hay un menor que ahora cumple 17 años, que le están cambiando, tiene 350 denuncias de robo comprobadas, y ahora recién la
jueza porque pasa la edad, entonces tomó carta en el asunto. El padre el otro día lloraba porque lo metieron preso el padre primero. Digamos, ya llegó un hartazgo de tantas denuncias que terminaron eso. No, yo entiendo, Fabián. Déjame tomar tu ejemplo para decirles otra cuestión jurídica que quizás ya la saben todos, quizás no, y aprovecho y se las cuento. En el derecho, al momento de decidir vivir civilizadamente en una sociedad de derecho, hay de alguna manera falacias jurídicas que son las que nos permiten de alguna manera vivir en convivencia. Y les voy a dar un ejemplo. El boletín oficial. Cuando antes de la Revolución Francesa y la experiencia norteamericana de su constitución, quizás las normas no estaban publicadas o se publicaban y quedaban dentro de la corte monárquica, no de la Corte Suprema, y se enteraban ellos solos cuáles eran las normas. Y después venía un buen día un señor con un garrote y te pegaba en la cabeza y te decía, no, porque estoy cumpliendo con la norma tal y tal, o me tiene que pagar este impuesto porque lo resolvió allá de otra gente. Y la gente decía, bueno, pero yo ni me enteré. ¿Quién fue mi representante que fue a ese parlamento a votar este impuesto o no? Bueno, todo eso fue una discusión que en la vida civilizada hoy, creo que estamos todos de acuerdo, se publican las normas. Pero eso viene fantástico. Pero ¿cuál es la falacia jurídica? Es que todo el mundo lee todos los días el boletín oficial. Yo como abogado en ejercicio no lo hago. Voy leyendo las normas que a mí me interesan, las nuevas que se van sancionando, a veces a nivel nacional, a veces a nivel provincial o municipal, pero no voy leyendo el 100% de las normas que surgen en todos los niveles. Pero bueno, el sistema de derecho en el que nosotros tenemos individuos racionales viviendo, porque la racionalidad de alguna manera uno podría decir, no, pues este está re loco. Este señor vota también. Bueno, de alguna manera nos vamos poniendo de acuerdo de quién sí y quién no. Y en el derecho hay el ejemplo del boletín oficial. Otra es el de la edad de la imputabilidad. Bueno, ¿cuándo es? ¿Dónde ponemos la vara? Para ir al ejército. Ahora le está pasando a Ucrania. Bueno, ¿dónde ponemos la vara? ¿Los mandamos a los chicos con 16 años? ¿Los mandamos con 18? ¿Los mandamos con 21? ¿Los mandamos con 25 años? Porque esto es una discusión que viene desde la antigüedad y cobró impulso después ya de las revoluciones liberales de fines de 1700. Bueno, ¿dónde ponemos la vara? ¿Y quiénes votan? ¿Cuándo empiezan a votar? ¿Empieza a votar cuando cumple 18 años? ¿Cuando cumple 16? ¿Es optativo para los 16 pero obligatorio para los de 18? Bueno, esas fechas son totalmente arbitrarias porque cualquiera ya en la edad que tenemos se da cuenta que la madurez de las personas, y esto en primer grado es evidente, segundo, tercero, cuarto grado de la escuela, la gente va madurando distinto. Por ahí tenés chicos que ya tienen facilidad para el lenguaje y para escribir, y otros no saben todavía hablar de corrido y mucho menos leer o reconocer las palabras. Y hay un proceso de maduración, pero bueno, para poder vivir en sociedad, arbitrariamente se dice, bueno, cortamos acá. Primer grado arranca a los 6 años. ¡Pum! Eso es primer grado. Después, bueno, podrás avanzar o no en la carrera. Se vota, ¡pum!, desde esta edad. Un delito, vas en cana, sí, tenés esta edad, sí o no. Pero son arbitrariedades, digamos. Y no necesariamente la solución de nuestro país es la misma del país de al lado, porque ellos también, por algún motivo, por su experiencia, considera que sí o que no. Lo mismo con la pena de muerte. O sea, los países que tienen, o los estados en Estados Unidos que tienen todavía pena de muerte, lo sostienen a partir de argumentos. Y uno podrá decir, no, bueno, pero esos argumentos no corresponden, ¿no? ¿Cómo vamos a tener el Estado matando gente? ¿Y cómo tenemos la certeza, a fin de cuentas, cuando decimos vamos a suministrar un veneno a esta persona o lo vamos a sentar en una silla eléctrica?
o lo vamos a cortar con una guillotina, tenemos la certeza de la culpabilidad y la gravedad de lo que hizo. Bueno, otras veces diríamos, no, este es un nene tremendo, la sociedad está harta, bueno, ¿quién se lo quiere quedar en la casa? Si nadie se lo quiere quedar en la casa, bueno, déjenme matarlo porque es un peligro para todos. Bueno, pero son decisiones colectivas que se van madurando con más argumentos y más consensos. Yo quiero tomar este ejemplo simplemente para decir que en el derecho, o la prescripción de las leyes, o sea, en el código, ustedes ya están avanzando también en el Código Civil, cuando van viendo, las soluciones no son únicas y universales, son convenciones. El país, ¿dónde nace y dónde termina? ¿Dónde va la línea limítrofe? ¿Dónde tenemos que empezar a usar el pasaporte? ¿Somos tan distintos de los uruguayos? ¿Somos tan distintos de los paraguayos? ¿Somos tan distintos de los bolivianos, de los chilenos? ¿Desde qué momento, desde qué cuadra de las que vamos caminando empezamos a ser de otro país? Los candidatos políticos, ¿tienen que ser argentinos? Ahora que Merkel, que se quedó desocupada en Europa, podríamos traerla como presidenta acá. Una presidenta con un buen consenso. O Obama, que quedó jubilado en Estados Unidos y también logró gran apoyo. ¿Lo podemos traer? Ah, no, porque no nació acá. Bueno, ¿por qué nos interesa que haya nacido acá o tener un buen presidente? Bueno, son decisiones. Por algún motivo histórico, prevaleció una postura de decir, no, bueno, nos vamos a autogobernar y nos vamos a autogobernar con gente nacida acá. Y no queremos que venga uno de afuera porque somos unos pichis, entonces se van a poner de acuerdo la monarquía europea y nos van a mandar a alguno y vamos a terminar votando a ese, o nos van a tener convenciendo que votemos a ese. Y bueno, ante esa duda, bueno, que seamos de acá, nacidos acá. Para ser presidente, para ser diputado, para ser senador, para ser gobernador, van variando los requisitos. ¿Y por qué varían? Y bueno, porque se generan consensos para un lado o hacia otro. Yo esto se los tiro así burdamente, pero para que se den cuenta que hay mucha arbitrariedad en dónde se pone la vara. Pero esa arbitrariedad no es casual, sino fruto de argumentos, posiciones y de procesos históricos que vienen detrás. No estamos como estamos con las normas que tenemos por casualidad. Hubo a veces un debate, a veces una imposición, por algo pasaron las cosas que pasaron. Y me permito este ejemplo que traías como para que lo visualicen si no lo habían visualizado. Pero bueno, nosotros tenemos la constitución que tenemos un sistema presidencial, no tenemos una monarquía. Bueno, ¿por qué? Porque San Martín, antes de ponerse en la gesta de emancipación, había jurado lealtad a la monarquía. Bueno, resultó que no, un buen día se levantó y pensó otra cosa. O sea, nuestros padres fundadores fueron, desde el otro lado, unos traidores que habían jurado una lealtad que desconocieron. Bueno, nosotros cuando nacimos dijimos, bueno, de este y este me quedo con este. Entonces estos son nuestros héroes. Bueno, nuestros héroes no necesariamente son los héroes para el otro, ¿no? Y acá en la cátedra lo que queremos es impulsarle esa reflexión, no darle soluciones ni decirle este es malo, este es bueno, pero sino a partir de cómo se van evolucionando que ustedes puedan presentar jurídicamente y después desarrollar sus propios razonamientos jurídicos con sus propios argumentos. Y si les queda la duda planteada, ir enriqueciéndolo con el paso del tiempo. Disculpame, Fabián, porque ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 3 minutos, creo. No, perfecto, profe. Muchas gracias por la explicación. Por favor. Mariana Antonella, tenías una pregunta desde hoy, y con esta sí ya cerramos. ¿Se fue Mariana? ¿Mariana? Bajó la mano, perfecto. Bueno, Hola. Bueno, entonces, sí, hola. Hola, profesor. ¿Qué tal? Sí, buen día. Yo aportaba lo de la edad de diputabilidad porque justo lo vi que lo estaban en diputados, lo estaban queriendo, digamos,
como así decirlo, porque creo que en la actualidad está muy, muy ahora, digamos, en el foco de la gente, está muy, ay, ¿cómo así decirlo? Me pongo nerviosa y no me salen las palabras. Bueno, por eso es importante, discúlpame Mariana, por Sí, eso es importante que, bueno, Juan participó el semestre pasado varias veces, creo que Claudio, ahora no te vi la cara, yo soy mejor con las caras que con los nombres, pero participen, porque ese miedo, ese nervio, que imagínate que somos acá, estamos en la facultad, somos totalmente inofensivos, pero es genuino y de verdad. Seguro que los que no hablan ni participan nada de nada están, bueno, autoconfinados en su propio silencio y vergüenza, sea porque no se bañaron para la clase, sea porque no quieren poner la cámara, sea por el motivo que sea. Pero acá justamente es una instancia para que puedan presentarse como estudiantes responsables y asumirse que en este momento vale equivocarse, o sea, presenten sus dudas y llegado el caso, bueno, hay que agarrar los libros y en la próxima encuentro cuando hablamos lo seguimos en el foro, pero traten de romper ese miedo porque es acá. Peor va a ser que el día que tengan el título en la mano estén muertos de miedo. claro, Aprovechen, lo que pasa es que yo lo traje como un tema, digamos, a tratar, como usted dijo, que teníamos que tratar con un tema de la actualidad, por eso yo le decía el tema de la imputabilidad de los menores, Claro. que lo están tratando ahora en la sesión de diputados. Pero creo que eso va contra los derechos del niño, que ya vimos, y contra la Constitución Nacional. O sea, que si uno se pone a pensar, va contra todo lo previsto. O sea, si bien A está ver, mal, a mi entender, si bien está mal, va contra la ley, pero si lo logran hacer, sería con los hechos de una vez ejecutada la ley, digamos, para adelante. No sé si me explico. a ver, por Los ejemplo, pasados, los hechos que ellos, o sea, de los menores de edad hayan hecho antes, no van a contarse como ahora, o sea, no van a contarse como delitos, o sea, porque ya lo han hecho antes. sí, te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero creo que va a ser ilustrativo para el ejemplo de lo que nosotros No va a estar tipificado, sí. tenemos la constitución que tenemos. Porque hubo un grupo de gente que se reunió en algún momento, después de una seguidilla de años de guerra, y terminó con ese texto constitucional. Que en el que sin duda confluyeron intereses contrapuestos, o se impuso uno por sobre el otro, pero que de alguna manera reflejaba los conceptos que se vivían en la época. Porque el desafío es de convivir, no de hacer una islita cada vez más chiquita en la que solo pienso yo y a mi mujer, o ni siquiera ya a mi mujer la dejo afuera porque piensa distinto. No, o sea, la idea de la Constitución es un proyecto de convivencia, en el que opinan distintas personas. Este tema que están discutiendo, ¿por qué lo están discutiendo? Porque es un tema pasible de ser discutido. O sea, hay gente que puede opinar una cosa y gente que puede opinar otra. Dentro de esa gente, o sea, dentro de los argumentos, unos podrán decir, mire, yo tengo acá la Constitución, en ningún lado lo prohíbe. Las normas locales en ningún lado. El otro va a decir, bueno, pero acá tenemos este tratado internacional que dice esta cosa. O acá la Constitución, mire, si la lee bien, si lee este artículo más este artículo, no suelto, sino que la lee de dos, parece que vamos por acá. Bueno, reformemos la Constitución. Porque de alguna manera uno nace en un sistema jurídico, como nace en una familia, no sale de un repollo o lo trajo la cigüeña. Uno viene en un contexto. Claro. Pero tampoco, o sea, las gracias de las constituciones liberales es que pueden evolucionar hacia un lado o hacia otro. Sí. Entonces, quizás
nosotros en esta discusión, cuando la tenemos y estamos viendo pros y contras de la imputabilidad o no, si se puede, no se puede, quizás lo que tenemos que, o en los temas laborales que Juan planteaba, bueno, esto pareciera que es inconstitucional, bueno, pero nosotros ¿qué queremos? ¿Queremos quedarnos atados con una constitución de la cual no la hicimos nosotros? Pero como ya la dijeron hace 150 años, pensamos que va para ahí. O hoy nos damos cuenta que para poder destrabar y avanzar de una manera, en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar la vara que teníamos en un tema o en otro. Porque los que estamos viviendo, los que hicieron la Constitución se murieron. Entonces, la estamos viviendo nosotros. Entonces, nosotros que queremos tener una república con un presidente, yo no conozco a nadie en Argentina que compre una revista para verle la cara a los representantes políticos. Pero sí conozco mucha gente que compra la de las monarquías europeas, la Ola y todas esas revistas, y se pasa horas hojeando la vida monárquica, y pareciera que le gusta eso a la gente, porque mira eso, de poder agarrar revistas políticas, revista noticias, la revista, a veces la gente tiene noticias, pero digo, la atracción que genera la monarquía es indubitable. Entonces, bueno, capaz que queremos tener una monarquía, ¿quién nos manda a nosotros tener una república? Ah, no, bueno, hay un consenso general de que queremos seguir teniendo un presidente, y si no nos gusta el presidente, a cada 4 años le pegamos una patada. Claro. Bueno, llegamos hasta ahí. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que es nuestra constitución, la heredamos, pero es nuestra. Y como nuestra, también podemos levantar la mano y decir, che, esto hay que cambiarlo. A mí no me gusta. Las elecciones de medio término, que es un clásico. ¿Tenemos que tener elecciones cada medio término o tenemos que ir por periodo completo? Bueno, hay otros países que han ido por un lado, países que han ido para el otro. Claro, eso también lo quieren eliminar. No, pero por eso. Y algunos dicen, no, pero eso es inconstitucional. Bueno, quizás hay que cambiar la Constitución. Ah, bueno, pero cambiar la Constitución... bueno, pero si estamos todos de acuerdo de que eso es malo, capaz que hay que cambiarla. Y después, bueno, habrá que ver en esos cambios de Constitución hasta dónde vamos con la reforma. Porque el desafío es convivir. No hoy porque somos 18 más con una banderita, vamos a ir a imponerle nuestra banderita al resto de la sociedad, ¿no? Claro. Sobre todo en Argentina, que hemos tenido un pasado tan sangriento y los consensos precarios que hemos logrado han sido después de batallas muy fuertes. Pero sepamos que se puede cambiar y sepamos que está lo otro, porque para cambiarla una semana la Constitución y que la semana que viene nos la cambien para el lado contrario, quizás no nos queremos meter por ahí. Y acá en la cátedra lo que queremos, y con esto termino, porque yo son las ideas, es dense ese momento de reflexionar y no se enamoren de los autores que opinan blanco, porque ustedes piensan blanco, entonces les parece que son los genios, porque puede haber gente que opina negro, y no se enamoren del texto constitucional como si fuese el único posible, porque cada país tiene su propia constitución, de los que la tienen escrita, ¿no? Y no necesariamente son iguales a la nuestra, y quizás eso que resolvieron en otro país es mejor. O quizás es peor, pero por lo menos sean críticos. Porque, bueno, estamos en la universidad y la idea es no repetir como loros, sino formar profesionales y futuros políticos y ciudadanos responsables. Bueno, y con esto... Sí, perdón. O sea, yo opino que no va a servir la edad de imputabilidad porque está visto, y estadísticamente, que yo, siendo ex policía, yo he visto que la reinserción de, digamos, los que he tenido de detenidos no sirve. No sirve porque está, o sea, no se puede insertar a alguien que ya ha tenido delitos y terminan haciendo la misma modalidad, o sea, terminan haciendo lo mismo. Van a volver a delinquir porque acá es un tema reiterativo. Es un tema complejísimo y, como les diría, como casi todos los temas sociales, humanos, a veces queremos solucionar un problema por un lado y quizás la solución pasa por otro, o te generan estos problemas residuales. Vos decís, no, ya lo tuve condenado con 16 años, a este chico no lo absorbo más en una sociedad
civilizada. Entonces, bueno, la idea justamente es poder plantearse, ¿no? Desde la cátedra vamos a tratar de no tener soluciones mágicas para nada, ni de opiniones unilaterales, sino tener estos disparadores que a ustedes les permita leer con un entusiasmo más militante, digamos, los textos de la Constitución para que se puedan apasionar en los temas y puedan resolverlos, pero con argumentos, y siempre viendo que hay argumentos del otro lado, no que los únicos no son los talibanes. Y después quizás, bueno, yo tengo 5 y el otro tiene 2 argumentos. Bueno, estoy mejor parado. Ahora me tengo que convencer al juez, que esperemos que sea imparcial, ¿no? Desde ya. Bueno, con esto lo dejamos. Vamos a tener clases periódicas. Las vamos a anunciar, igual que en garantías, en el foro de novedades. Si salen publicadas por otro lado, no las tomen de referencia esas fechas, tomen las que publique yo o alguno de los otros profesores de la cátedra, Eduardo, Manuel. Y bueno, y esos días nos encontramos. Y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que se les vaya generando, la plantean en el foro y la seguimos por ahí. Bueno, gracias a todos. Bueno. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego.